Muy bien, 16:50. Se ha conocido el informe anual por el tema medicamentos, ¿no? Del sector farmacéutico, y bueno, hay algunas cuestiones preocupantes, casi todas diríamos, porque hay aumento de precios, caída en las ventas, obviamente, y esto es para preocupar, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Por supuesto, la caída del consumo siempre es grave, pero en algo que es necesario, que es más que importante, preocupa un poco más, y además fuerte incremento de precios para los afiliados a PAMI. Estamos en línea con Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, CEPROFAR. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marcos Citadini lo saluda aquí en Radio 10. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, yo reseñaba algunas de las cosas que son el título, ¿no? Obviamente del informe que tiene varios capítulos más y mucha data en relación con esto. La primera, esto de la caída en las compras, ¿no? Sí, digamos que para la población en general, que usa medicamentos, hay una caída medida en diciembre de 2024, es decir, de este último diciembre, con diciembre de 2023, una caída de 14% en las compras. Uh-huh. Que es muchísimo, son más de 5 millones de unidades de medicamentos. Eso le iba a preguntar, esto está medido en unidades, no en pesos, con lo cual se vendieron menos unidades, digamos. Sí, unidades son los envases de medicamentos. Claro. Sea una caja de comprimidos, sea un frasco de jarabe, no es un comprimido, es el envase, ¿sí? Que sirve habitualmente para un tratamiento mensual. Entonces, uh-huh, estamos hablando de 5 millones de tratamientos caídos por mes, y estamos hablando de medicamentos recetados, no de venta libre. Y eso es muy preocupante. Uh-huh. Ahora, un dato más. Eso es comparando diciembre de 2024 con diciembre de 2023. Claro, interanual. Que ya en diciembre de 2023 se habían dejado de comprar medicamentos porque hubo un aumento muy grande en los medicamentos, consecuencia de la devaluación en ese momento. Después de las primarias. Si medimos diciembre de 2024 con octubre de 2023, el último mes que hubo regulación de precios de medicamentos, la caída es del 35%. Ah, es una locura. Más de 17 millones de unidades se vendieron. Menos, claro, decir, por eso, son menos, datos, ¿no?, que hay que analizar, que nadie los está analizando. El Ministerio de Salud parece que no se ocupa de esto, no hay mecanismo de regulación de ningún tipo, los laboratorios aumentan los precios como quieren, y hay un dato más, que es que los medicamentos PAMI aumentaron muchísimo más que el resto, y muchos medicamentos recetados, el 40% de los medicamentos que se venden en Argentina, se lo hace a través de PAMI. Claro. O sea, estamos hablando de un aumento diciembre 2024 a diciembre 2023 de un 240% en lo que pagan los jubilados, uh-huh, cuando la inflación fue del 117. O sea, más del doble. Más del doble, y esto es una negociación que hizo PAMI con los laboratorios. Claro. Una negociación absolutamente ruinosa para sus afiliados y para el mismo PAMI, porque el mismo PAMI, que es de los jubilados, también va a tener que pagar más, porque hay un copago que realiza el afiliado y un copago que realiza PAMI. ¿Y la idea cuál es? ¿Fundir PAMI? La idea es mostrarse bondadoso con los laboratorios, darles a entender que no va a haber ningún tipo de regulación, uh-huh, que se van a pagar no solo los aumentos que los laboratorios digan, porque se va a eliminar el precio más bajo que estaban teniendo los jubilados para los medicamentos, y por otro lado, una señal a los laboratorios de que se le va a permitir, se les va a pagar todas las marcas de medicamentos, incluso las que son caras, las que valen 300% más que otra, y el PAMI no va a intervenir en eso, porque acá el PAMI, si realmente estuviera a favor de los jubilados, como pasó en otras épocas, no solo en el gobierno de Alberto Fernández, con la gestión de Luana Volnovich, sino en el de Macri, que estaba Casinotti al frente del PAMI, uh-huh, se resguardaba la finanza del PAMI. Ahora parece que no, y se juega a favor de los laboratorios. Hace unos días un despido masivo de más de 1.200 o 1.500, no trascendió la cifra exacta de empleados del PAMI, uh-huh,
y se están recortando las prestaciones, por ejemplo, la gratuidad. Claro, claro. Le pregunto por esto último el aumento desmedido de los precios de los medicamentos PAMI, si esto también implicó en ese sector una mayor caída de la compra por unidad, ya que hablábamos de esa medición, ¿no? Sí, totalmente. En diciembre 2024, con respecto siempre acá medimos desde enero, sí, para medir todo el año. Todo el año. Hubo una caída del 22%. Promedio, porque hay zonas del país donde las farmacias nos reportaban un 30% menos de atención a recetas PAMI. Claro, o sea... En algunas zonas del país, es muchísimo. Es muchísimo porque estamos hablando además de una población, por supuesto, imagino que la mayoría de las personas que compran un medicamento lo necesitan desde ya, hay receta y todo esto, pero en ese sector poblacional de la Argentina, ese sector etario, por supuesto son fundamentales. Claro, pero además... aumentaron los precios y bajaron las coberturas. Medicamentos que tenían el 80%, 50%, 60%, bajaron al 40% y ya no de descuento, y ya no sobre precio PAMI, sino sobre el precio al público, ya ni siquiera se respeta el precio PAMI. Por ejemplo, flavonoides de 1 gramo, que es un protector vascular que usan mucho desde las personas mayores. En enero de 2024 lo pagaba 9.700 pesos el jubilado. Hoy, si lo quiere comprar, lo tiene que pagar 86.000 pesos con el descuento de PAM. Vamos a repetir, porque si no tiramos... Sí, no, es una locura esto. Sí, por favor. 9.700 pesos lo pagaba en enero de 2024, sí, y 86.000 pesos lo tiene que pagar en diciembre de 2024. Es inexplicable, es una locura. Y esto ni siquiera lo incluimos en nuestros porcentajes, porque ya se iba de línea con lo que nosotros queríamos marcar, pero lo pusimos en la tabla para que se vea, por ejemplo, un paracetamol de 1 gramo, que en enero pagaba 860 pesos, en diciembre lo tiene que pagar, o lo pagó 7.300, 862 frente a 7.300. ¿De qué aumento hablamos ahí? 750%. 750%. Sí. O sea, por muy por encima, pero exageradamente por encima de la inflación. Sí. Estos datos no se conocen mucho, porque el PAMI, nosotros hicimos un relevamiento de precios, de los precios PAMI, porque el PAMI en su página tiene muy poca y casi nada de información. Claro. No informa la cobertura de los medicamentos, cuáles tienen acceso a la gratuidad. Claro. Estas cosas no las informa jamás. Entonces, son datos que hay que empezar a tener en cuenta y empezar a difundir. Rubén, tengo un minuto hasta las noticias, no le quiero robar más tiempo tampoco, pero le pregunto por algo que ya no es cuantitativo, sino de impresión. Se habla mucho de que los farmacéuticos se enfrentan a esta situación en la cual van personas que dicen, no, está bien, llevo y no llevo tal, que situaciones muy críticas con gente que necesita efectivamente los medicamentos. Imagino por los números que estamos manejando que efectivamente esto se da todo el tiempo en los mostradores de las farmacias, pero le quiero preguntar por su impresión y por lo que le cuentan los colegas. No, el jubilado no está comprando los medicamentos porque no puede. A veces dice que ya tiene o que después lo compra, pero la realidad es que no los está comprando y eso nosotros lo vemos. Es una situación triste y la verdad que donde más bajaron las compras de medicamentos es en las ciudades. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en algunos lugares del AMBA, ciudades grandes, y menos en el interior, donde la gente tiene más cercanía con las farmacias, porque el farmacéutico trata de buscar una solución. Claro. Pero bueno, así estamos. Rubén, gracias por estos minutos. Ojalá que en un tiempo podamos dar mejores noticias que estas que estamos dando. Gracias a usted. Que esté muy bien. Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Un éxito.